¿Y si ese cometa que tanto nos deslumbra no fuera solo una roca errante, sino un mensaje cifrado, o peor aún, el detonante de algo inimaginable que ya ha empezado a desplegarse sobre nosotros? Durante varias semanas, la presencia de Atlas ha sacudido los cimientos de la astronomía y capturado la atención global. No era simplemente un cometa. Su tamaño colosal y el fulgor esmeralda que teñía las noches hacían que incluso los expertos más veteranos guardaran silencio, incapaces de explicarlo. El fenómeno era tan hermoso como inquietante. Atlas ignoraba todas las reglas conocidas. Su luz era estable, demasiado perfecta, demasiado constante, hasta el punto de desafiar la física misma. Pronto, las teorías más osadas circularon. ¿Sería un intruso interestelar? ¿Un vestigio de otro sistema? ¿Una anomalía sin explicación? Ninguna respuesta era suficiente. Entonces, sucedió lo improbable. Ante los ojos incrédulos de quienes monitoreaban sus movimientos, Atlas cambió. Pero no se desintegró como los cometas moribundos. Su transformación fue fría y precisa, como el corte de un bisturí. De su núcleo emergieron dos cuerpos idénticos, separándose con una sincronía imposible de atribuir al azar. Era como si Atlas hubiera decidido dividirse por voluntad propia. Uno siguió su trayectoria hacia el Sol, imperturbable. El otro, en cambio, ejecutó una maniobra imposible y calculada, desviándose hacia Marte con una precisión inquietante. Jamás se había registrado tal fenómeno. No era fragmentación, era multiplicación consciente. De inmediato, todos los observatorios del planeta se volcaron a una pregunta única y aterradora. ¿Qué es en realidad Atlas? ¿Y qué propósito guía la duplicación de su presencia en nuestro sistema? Las consecuencias de no entender Atlas podrían ser devastadoras. Ignorar sus señales pondría en juego más que nuestros recursos o nuestra reputación. Podríamos cerrar para siempre la puerta a prepararnos ante un evento que podría reescribir el destino humano en el cosmos. Para medir la magnitud de la amenaza, y quizá su verdadero propósito, debemos reconsiderar todo lo que creemos saber, y sobre todo, enfrentar lo que aún ignoramos sobre Atlas. Las próximas horas serán cruciales. Lo que descubramos sobre Atlas podría cambiar no solo la ciencia, sino la historia misma de la humanidad. Nunca antes un visitante interestelar había desafiado tantas leyes de la física. Ningún otro objeto había encendido tantas alarmas en la Tierra. Atlas apareció súbitamente en nuestros cielos, con una presencia imposible de ignorar. No era solo un cometa más. Desde su detección, su tamaño superaba con creces a cualquier objeto registrado, y su luminosidad esmeralda bañaba la noche, dejando perplejos incluso a los astrónomos más experimentados. Sin embargo, lo que realmente alteró a los científicos no fue solo su aspecto, sino el comportamiento de su luz. Pulsos energéticos recorrían su superficie en intervalos tan precisos que resultaban imposibles de atribuir al azar. Era como si alguien, o algo, intentara comunicarse desde el vacío interestelar. Los sensores de todo el planeta captaron destellos y fluctuaciones electromagnéticas que no encajaban en ningún patrón conocido. Atlas parecía responder o interactuar con fuerzas o tecnologías más allá de nuestro entendimiento. Cada intento de clasificarlo terminó en fracaso. Sus cambios de dirección, la regularidad de sus emisiones y la sinfonía de sus destellos rompían con todos los modelos de cometas, asteroides o incluso extraños viajeros interestelares. Entonces ocurrió lo inesperado. Atlas se dividió. Pero no fue un colapso caótico, ni una simple fragmentación, sino una separación perfecta y simétrica, casi biológica. Como si imitara la mitosis celular, se transformó en dos núcleos idénticos, completos y estables. No hubo escombros ni polvo, solo dos cuerpos resplandecientes, ambos pulsando con el mismo ritmo misterioso. En vez de seguir trayectorias caóticas, los fragmentos parecían coreografiados. Uno continuó su viaje hacia el Sol, exactamente como antes. El otro, en cambio, ajustó su curso con una precisión inquietante,
dirigiéndose inequívocamente hacia Marte. Los cálculos orbitales confirmaron lo impensable. No era casualidad, sino una elección deliberada. Lo más asombroso es que, pese a estar separados por millones de kilómetros, ambos cuerpos mantenían sus pulsos sincronizados, como si compartieran una conciencia o una directriz única. Cada destello seguía el mismo patrón, una comunicación imposible para cualquier fenómeno natural conocido. El impacto fue inmediato. Gobiernos y agencias espaciales entraron en alerta máxima. Si subestimamos la naturaleza real de Atlas, podríamos perder satélites, misiones cruciales y, sobre todo, la oportunidad de acceder a tecnología o conocimiento más allá de nuestro alcance. Los riesgos iban mucho más allá de lo material. Estaba en juego nuestra comprensión del universo y nuestra posición en él. Cuando la ruta de uno de los núcleos se inclinó directamente hacia Marte, el misterio se volvió alarma global. Ahora, el mundo observa a Atlas con temor y esperanza. ¿Es una amenaza, una invitación, o el comienzo de algo que jamás imaginamos? ¿Y si Atlas nunca fue un simple visitante, sino que Marte era su destino desde el principio? Los cálculos orbitales más recientes dejaron sin argumentos a los escépticos. La desviación de Atlas hacia Marte era tan precisa, tan calculada en cada kilómetro, que muchos astrónomos comenzaron a hablar, por primera vez y sin reservas, de una intervención deliberada. No fue azar, ni capricho de la gravedad. Era una maniobra trazada con una exactitud imposible de ignorar. La inquietud creció cuando los observatorios empezaron a descifrar patrones en los pulsos luminosos de los dos fragmentos. Espirales, cuadrículas, secuencias de números primos. Las señales se repetían, insistentes, como si alguien, o algo, intentara comunicarse. ¿Un código? ¿Una advertencia? ¿O solo el eco de mentes humanas desesperadas por encontrar sentido en el caos? Pero lo más perturbador fue la sincronía. Aunque los fragmentos de Atlas se alejaban uno del otro por millones de kilómetros, sus pulsos seguían perfectamente coordinados, como si compartieran un mismo latido. Los sensores de radio y luz detectaban esa conexión invisible, y pronto, los campos electromagnéticos de ambos cuerpos empezaron a alterar el entorno marciano. Antes siquiera de que el fragmento se acercara, las estaciones en órbita reportaron anomalías. Instrumentos afectados, variaciones en la atmósfera y la magnetosfera, todo respondiendo al ritmo de los destellos verdes de Atlas. En la Tierra, el silencio oficial era tan denso como la incertidumbre. Las agencias espaciales emitieron comunicados vagos. Los datos críticos quedaron bajo llave. Sin embargo, las filtraciones no tardaron en aparecer. Ingenieros y técnicos en foros privados advirtieron sobre riesgos inminentes. Satélites en peligro, amenazas para los rovers, posibles cortes de comunicación y daños aún imposibles de calcular para los experimentos científicos en Marte. El debate estalló fuera del control institucional. ¿Era esto un fenómeno natural extremo o la obra de una inteligencia desconocida? ¿Era Atlas un mensajero, un invasor, una advertencia, o el disparador de algo latente en Marte desde hace miles de años? El tiempo jugaba en contra. Si la humanidad fallaba en descifrar las intenciones de Atlas, podríamos perder Marte, destruir décadas de investigación y recursos, y sobre todo, dejar en ruinas nuestra credibilidad como especie capaz de comprender el universo. La exploración espacial quedó al borde de un abismo. Ignorar las señales, o aceptar que una fuerza ajena había elegido Marte para un propósito que aún se nos escapaba. Sin embargo, las evidencias de que Atlas no solo se acercaba, sino que activaba algo profundo en Marte, abrieron una puerta a una dimensión aún más inquietante del misterio. La comunidad científica, dividida y presionada, se enfrenta a una decisión: mantener el secreto o compartir cada hallazgo, cueste lo que cueste. Y mientras tanto, el pulso de Atlas se intensifica. ¿Y si Atlas jamás tuvo como único fin alcanzar Marte, sino que su descenso fuera apenas la primera jugada de un plan mucho más vasto? Apenas comenzó la división de Atlas, y su fragmento mayor tocó la atmósfera marciana. El planeta reaccionó como si reconociera a un antiguo visitante.
Tormentas perfectamente simétricas brotaron en ambos hemisferios. Sus formas, imposibles de atribuir al azar, se desplazaban siguiendo trayectorias idénticas, cubriendo el planeta rojo con una coreografía inexplicable. Los sensores en órbita captaron alteraciones súbitas en el campo magnético y la presión atmosférica, como latidos acelerados de un corazón planetario despertando. Pero la verdadera alarma surgió cuando la tecnología humana empezó a fallar. Satélites y rovers, hasta entonces confiables, enviaron datos distorsionados, imágenes borrosas o completamente ilegibles. Algunos quedaron en silencio total. Los registros parecían haber sido intervenidos, como si una inteligencia desconocida hubiera puesto un velo sobre lo que ocurría en la superficie de Marte. Tampoco las lunas Phobos y Deimos quedaron al margen. Astrónomos detectaron desplazamientos anómalos en sus órbitas y destellos verdes atravesando sus cráteres, como si ambas estuvieran activas, participando en una red de comunicación invisible. Sus posiciones parecían vitales para cerrar un circuito alrededor de Marte, envolviéndolo en una matriz energética de origen desconocido. Con cada nueva anomalía, el asombro crecía. Símbolos y figuras geométricas jamás vistas aparecieron tanto en la atmósfera como sobre la superficie marciana. Espirales, hexágonos, fractales que brillaban en las tormentas de polvo y en las planicies, repitiéndose con precisión casi obsesiva. Algunos veían aquí la firma de una mente no humana, un mensaje deliberado inscrito en el propio planeta. Los ecos del fenómeno cruzaron la barrera del tiempo. Viejos manuscritos y relatos de civilizaciones antiguas cobraron nueva fuerza. Historias de estrellas verdes que se partían en dos y descendían sobre tierras rojizas, trayendo consigo épocas de colapso y renacimiento. El mito parecía ahora una advertencia codificada en la memoria de la Tierra, reactivada por la presencia de Atlas. La onda expansiva no se detuvo en Marte. En la Tierra, radiotelescopios y antenas captaron pulsos y ritmos idénticos a los registrados cerca de Atlas. El mismo patrón energético cruzó el espacio, sincronizando atmósferas y provocando la inquietante sensación de que ambos mundos compartían ya un mensaje cifrado, esperando ser entendido. El riesgo no puede ser mayor. Si ignoramos el eco de Atlas en nuestro planeta, podríamos perder la primera posibilidad real de dialogar con una inteligencia cósmica. La exploración espacial, el destino de futuras misiones y el sentido de la historia humana dependen de la respuesta que demos ahora. No comprender el mensaje podría condenarnos a la irrelevancia o al desastre. Con la resonancia extendiéndose hacia nosotros, la humanidad está ante una encrucijada. ¿Seremos espectadores pasivos o lograremos descifrar el mensaje antes de que desaparezca para siempre? Pero incluso mientras la ciencia titubea, hay quienes están dispuestos a arriesgarlo todo para romper el silencio. Una carrera contrarreloj comienza, y el tiempo ya casi se ha agotado. Si el despertar de Atlas ya nos involucra, ¿cómo evitamos quedar a oscuras ante lo desconocido? Frente a un fenómeno tan desconcertante y monumental, la primera lección es obvia. La transparencia científica absoluta es imprescindible. Los hallazgos sobre Atlas no pueden ser privilegio de unas pocas agencias o laboratorios secretos. Solo la colaboración internacional, la publicación abierta de datos y una vigilancia compartida ofrecen una defensa real contra la desinformación y el pánico colectivo. Sin embargo, depender únicamente de fuentes oficiales sería un error fatal. La historia está llena de momentos en que los descubrimientos más disruptivos vinieron de observadores independientes. Astrónomos aficionados, redes ciudadanas y mentes curiosas fuera del sistema. Democratizar el acceso a los datos, crear archivos públicos y redes abiertas de observación es vital para que la humanidad entera participe en la vigilancia y comprensión de Atlas, así como de otros fenómenos cósmicos que puedan surgir. No basta con mirar hacia adelante. Es igual de crucial volver la vista hacia atrás. Antiguos mitos, crónicas y registros, desde los manuscritos egipcios hasta las leyendas mesoamericanas, podrían contener auténticas pistas sobre ciclos cósmicos ignorados por la ciencia moderna. No debemos reducir esos relatos a supersticiones.
pueden ser claves valiosas para interpretar lo que ahora mismo se despliega ante nuestros ojos en el cielo. El impacto de Atlas va mucho más allá del asombro intelectual. Tiene consecuencias prácticas inmediatas. Debemos prepararnos para posibles perturbaciones tecnológicas. Si se presentaran fallos en comunicaciones, caídas de satélites o interferencias aún desconocidas, sería crucial que personas, empresas y gobiernos actualicen sus protocolos de contingencia. Disponer de planes alternativos para respaldar información, mantener sistemas de navegación y proteger cadenas de suministro podría ser la diferencia entre el caos y la adaptación. Tal vez la lección más profunda es la humildad intelectual. Lo que hoy parece imposible o ajeno a nuestra lógica podría convertirse en la base de una nueva era del conocimiento. Rechazar ideas solo por su carácter fantástico sería repetir errores históricos y bloquear nuestra evolución como especie inteligente. Ignorar estas acciones, o permitir que la información se oculte, nos haría vulnerables ante Atlas y cualquier evento futuro de magnitud similar. La historia recompensa siempre a quienes se atreven a observar, preguntar y adaptarse. Estamos ante una encrucijada sin precedentes. Lo que decidamos ahora puede definir no solo nuestro lugar en la comprensión del cosmos, sino la supervivencia tecnológica y cultural de la humanidad en los próximos años. Pero, ¿qué pasaría si Atlas no solo transforma nuestro conocimiento, sino que también altera el destino mismo de Marte? El desenlace de este fenómeno podría ser mucho más radical de lo que imaginamos. Atlas ya está aquí. La pregunta no es si lo comprenderemos, sino si tendremos el coraje de mirar más allá de lo conocido. Durante incontables generaciones, la humanidad ha buscado respuestas en el firmamento. Pero Atlas no es simplemente otro cometa. Es la llegada de una inteligencia cósmica a nuestro sistema solar, un enigma que desafía nuestras certezas y despierta viejas leyendas que creíamos olvidadas. Su división en tres partes, el rumbo preciso hacia Marte y los patrones de energía nunca antes observados, son advertencias inequívocas. Lo que enfrentamos ha sido diseñado, no dejado al azar. Cada giro, cada pulso, cada destello es un mensaje, esperando a quien se atreva a descifrarlo. Hoy, la historia nos juzga. Ignorar a Atlas no solo pone en riesgo el prestigio científico y las inversiones espaciales, sino que amenaza la reconstrucción de nuestro conocimiento, la seguridad de futuras misiones a Marte y hasta nuestro papel como especie consciente en el universo. El riesgo es tangible. Solo quienes enfrenten el misterio de Atlas podrán influir en el destino de la humanidad ante este nuevo ciclo cósmico. Quedarse al margen significa resignarse a ser simples testigos, arrastrados por fuerzas que apenas empezamos a vislumbrar. La invitación es urgente. Desafía tus certezas, investiga lo que nadie se atreve a preguntar y únete al diálogo. El despertar de una visión cósmica solo será posible si nos arriesgamos a mirar donde nadie más mira y a imaginar lo que otros no pueden concebir. Atlas no busca solo ser entendido, exige nuestra participación. ¿Estás preparado para decidir el futuro que comienza hoy? Pero aquí es donde la historia se expande y adquiere nuevas capas de complejidad. Para entender la verdadera magnitud de Atlas y su potencial para transformar nuestro destino, es fundamental sumergirse en ejemplos históricos y paralelos que han moldeado nuestra relación con lo desconocido. Por ejemplo, en el año 1615, la aparición del cometa Halley generó terror y reverencia en Europa. Los registros muestran que muchas culturas interpretaron aquel evento como un augurio de cambio, y se tomaron decisiones políticas y religiosas basándose en las interpretaciones de los sabios de la época. Nadie comprendía el fenómeno, pero su impacto social fue profundo. Se produjeron reformas, movimientos migratorios, y hasta se documentaron cambios repentinos en la economía local, todo influido por la aparición de una simple luz en el cielo. De manera similar, en 1883, la misteriosa explosión de Tunguska en Siberia, atribuida hoy a un objeto celeste, demostró cuán vulnerables somos ante fenómenos espaciales.
La zona quedó devastada durante décadas, y el evento aún se estudia como recordatorio de que nuestra comprensión es limitada y nuestros sistemas, frágiles. Atlas, sin embargo, parece ir mucho más allá de esos ejemplos. Su comportamiento deliberado, su capacidad de dividirse y coordinarse, y la resonancia energética que ha establecido entre la Tierra y Marte, nos enfrentan a un reto nuevo: la posibilidad de interactuar con una inteligencia que opera en escalas y patrones incomprensibles. Si los antiguos vieron signos en los cielos, nosotros vemos algoritmos y códigos. Pero el desafío es el mismo. ¿Podremos interpretar el mensaje antes de que sea demasiado tarde? Para abordar este reto, se proponen varios pasos prácticos y concretos. Primero, instaurar una red global de observación ciudadana. Tal como sucedió durante el paso del cometa Shoemaker-Levy 9 en 1994, cuando astrónomos aficionados y profesionales colaboraron para documentar el impacto en Júpiter, debemos aprovechar la tecnología actual para que cualquier persona con un telescopio, una antena o incluso un simple teléfono inteligente pueda contribuir datos a una base global. El crowdsourcing científico ha demostrado su poder para resolver enigmas complejos, como la detección de nuevas exoplanetas por parte de voluntarios a través de plataformas como Zooniverse. Segundo, promover la transparencia radical en el análisis y divulgación de los datos. En la década de los años 70, la carrera espacial estuvo marcada por el secretismo y la competencia entre bloques, lo cual, en ocasiones, condujo a errores y tragedias, como el accidente del Soyuz 11. Aprender del pasado implica abrir los canales de comunicación, hacer públicos los hallazgos y permitir el escrutinio internacional. Instituciones como la Unión Astronómica Internacional pueden liderar la estandarización y publicación de información en tiempo real. Tercero, revisar y actualizar los protocolos de contingencia tecnológica. Un ejemplo reciente lo encontramos en 2021, cuando una tormenta solar interrumpió parcialmente la red eléctrica de Quebec. Si Atlas está afectando las magnetosferas y generando resonancias que cruzan planetas, debemos prepararnos para escenarios en los que los sistemas de comunicación, navegación y satélites puedan fallar. Es fundamental que los gobiernos elaboren simulacros, refuercen infraestructuras críticas y eduquen a la población sobre posibles interrupciones. Cuarto, integrar saberes ancestrales y científicos. Así como la NASA consultó a pueblos originarios de Norteamérica para comprender mejor las señales de la naturaleza durante misiones en territorios desconocidos, hoy debemos revalorizar los relatos antiguos. Documentar, digitalizar y analizar estos mitos puede darnos pistas insospechadas sobre patrones cíclicos o advertencias codificadas en la memoria colectiva. Quinto, fomentar la cooperación internacional más allá de rivalidades políticas. La Estación Espacial Internacional demostró que la colaboración global es posible incluso en tiempos de tensión. Frente a Atlas, se requiere un esfuerzo conjunto, compartir información, recursos y estrategias, y evitar la tentación de acaparar descubrimientos para obtener ventajas geopolíticas. El destino de la humanidad puede depender de la suma de esfuerzos y no de la competencia. Además, es crucial imaginar escenarios futuros y prepararse para ellos. ¿Qué sucedería si Atlas desencadena un evento en Marte que modifique su atmósfera o despierte estructuras latentes? Imagina que, tras el impacto de uno de sus fragmentos, empiezan a aparecer patrones geométricos en la superficie, visibles desde la Tierra a través de telescopios. Las misiones robóticas pierden contacto, y las imágenes transmitidas muestran alteraciones en la coloración del terreno, como si una energía desconocida estuviera modificando el planeta en tiempo real. En ese escenario, la comunidad internacional debería enviar misiones de emergencia, equipadas con sensores de última generación y sistemas de protección ante campos magnéticos extremos. Equipos multidisciplinarios, astrónomos, ingenieros, lingüistas, antropólogos, trabajarían juntos para descifrar los símbolos y patrones, buscando paralelismos con lenguajes matemáticos o geométricos universales. La colaboración con expertos en inteligencia artificial permitiría analizar rápidamente volúmenes masivos de datos, buscando repeticiones, secuencias
y posibles significados en la comunicación de Atlas. Paralelamente, no se puede descartar la posibilidad de efectos indirectos en la Tierra. Si Atlas logra sincronizar resonancias entre planetas, podríamos experimentar alteraciones menores en el clima, variaciones en el campo magnético o incluso cambios en las auroras boreales y australes. Es fundamental que los institutos meteorológicos y geofísicos estén alerta y preparen informes regulares para la ciudadanía. En el aspecto social y cultural, Atlas podría convertirse en el catalizador de una nueva era de exploración y autoconocimiento. Así como el proyecto SETI inspiró a generaciones a buscar señales de vida inteligente, el misterio de Atlas podría motivar el surgimiento de nuevas disciplinas. La astrolingüística, la psicología cósmica y hasta corrientes filosóficas centradas en el lugar de la humanidad en un universo interconectado. No olvidemos los riesgos psicológicos. La historia de la humanidad está marcada por crisis de ansiedad colectiva ante lo desconocido. Durante la Guerra de los Mundos, la famosa transmisión radiofónica de 1938 provocó pánico en miles de personas, aun siendo una obra de ficción. Frente a Atlas, los líderes y comunicadores deben actuar con responsabilidad, evitando la desinformación y promoviendo la calma basada en hechos. Finalmente, debemos prepararnos para la posibilidad de un contacto, directo o indirecto, con la inteligencia detrás de Atlas. Esto implica desarrollar protocolos éticos y de seguridad, inspirados en propuestas como la Declaración de Principios sobre actividades de detección de inteligencia extraterrestre, elaborada por la comunidad científica internacional. La comunicación debe ser cautelosa, transparente y orientada al beneficio de toda la humanidad, evitando respuestas precipitadas o agresivas. En resumen, Atlas es mucho más que una anomalía astronómica. Es una prueba de madurez para nuestra especie. Nos obliga a recordar errores pasados, a construir nuevos puentes de cooperación y a desarrollar herramientas que nos permitan afrontar lo imprevisible. El destino de Marte, de la Tierra y quizá de nuestro lugar en el universo depende de la capacidad colectiva para aprender, adaptarnos y responder a tiempo. La pregunta que nos perseguirá en los siglos venideros no será solo ¿qué fue Atlas?, sino cómo respondimos ante su aparición. ¿Seremos la generación que abrió el diálogo cósmico o la que perdió la oportunidad por miedo, egoísmo o falta de imaginación? La decisión está en nuestras manos. Atlas espera, y con él, la próxima página de la historia humana. ¿Estás listo para